hambre es como la fuente de energía de la búsqueda. Es así. Oye, esto está tremendo. El hambre es la fuente de energía de la búsqueda. Entonces, ¿cuál sería la fuente que alimenta el hambre? La presencia de Dios. Sobre todo. Sobre La todo. Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 6, que es bienaventurado el que tiene hambre Bienaventurados los y sed hambrientos, de justicia. Porque dice que ellos van a ser saciados. saciados. O sea, es bienaventurada la persona que tiene hambre, porque el hambre es la que te sustenta. Pero entonces, Mira, esto es al revés. sí. El alimento físico te sostiene, Pero es que tú comes pero y el vuelve y hambre te da hambre. espiritual te sostiene. Ya. ¿Por qué? Porque el hambre espiritual te mantiene o te hace estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Cuando tú Santo. tienes hambre, Ujú. tú dices, necesito ser saciado, Amén. necesito más de Dios. Wow. El hambriento, otra cosa, el hambriento no se sacia. Es decir, que cuando una gente, en vez de buscar unción y pedir unción, en vez de pedir milagros, naciones, en vez de pedir quiero hacer tanto día de ayuno, deberían pedir hambre. Hambre. Dame hambre de tu presencia. Oye, hay un misterio. Dice, Hay una canción que yo nunca entendía, una canción que tiene Jesús Romero, que él dice, tengo hambre de ti. exacto. No entendía la profundidad, pero ahora que estamos hablando, eso es mayor. Él pedía, o sea, él habla del hambre por la presencia de Dios, pero, o sea, realmente es tan importante esto que estamos hablando, que sin eso no se puede llegar a ningún lado. Dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de Y sed justicia, de porque justicia. ellos van a ser Saciados. saciados. Sin embargo, el que tiene y mantiene el hambre no se sacia hasta ver una manifestación en su vida o a través de su vida, hasta ver lograr lo que esa persona quiere conseguir. ¿Verdad que sí? Ujú. Y sin hambre es imposible. Es imposible. Porque ¿cómo tú puedes estar en la presencia de Dios 3 horas, 3 horas. 2 horas? El hambre es como algo que es tan necesario porque en tu búsqueda con Dios, el hambre va contigo y está en ti. Pero de no tener un hambre tan fuerte que te impulse y que te domine para mantenerte en esa firmeza, yo creo que debería tener a alguien detrás de ti que tenga ese hambre que tú no tienes para que te diga sí, continúa, ven y ora. Como Jesús cuando estaba con los apóstoles. Discípulos. Sí, que le decía, no pueden orar conmigo, que sea una hora. O sea, el hambre de Jesús daba para él orar, pero para despertar a los discípulos. ¿Sabes que hablando de hambre, a veces hay necesidades que te llevan a tener que tener hambre? Hambre. A tener que tener hambre. Por Claro. ejemplo, vemos la mujer del flujo de sangre. La mujer Sí. del flujo de sangre tenía una necesidad. Una necesidad. Pero esa necesidad le hizo tener hambre Otra de ser necesidad. sanada. Hambre de su presencia. Ujú. Hambre de su poder. De Y su ella poder. decía, si tan solamente tocara el borde de su vestidura, voy a ser salva Exactamente. de esta enfermedad. Entonces, hubieron muchas personas que no eran ni siquiera israelitas, Ujú, que tuvieron muchas necesidades. Vemos Claro. la fe de la mujer sirofenicia, ujú. que La- tenía la- su la hija cananea. atormentada. La mujer cananea, Cananea. ¿verdad que sí? Vemos la mujer viuda, La que vida de aunque, Zareta. que aunque Elías era un hombre de Dios y la mujer realmente entendía que era un tiempo de necesidad, un tiempo de carencia, ¿verdad que sí? El hambre de Elías le salvó la vida. Padre, esto está profundo. Estamos hablando de hambre, pero mira dónde caímos. Elías tenía un hambre física, pero ese hambre física de Elías con la vida de Zareta era tan importante en medio de una bendita escasez. Claro que sí. Entonces, lo que estamos hablando es como decirle a la multitud, el hambre por Dios es más importante que todo lo que está enfocando y trayendo nuestra atención. Elías tenía hambre de parte de Dios también. O sea, él Sí, tenía hambre. tenía Porque hambre. una persona que arriesgue su vida sabiendo que lo podían matar por el ministerio profético,
y aún arriesgarse, ¿verdad que sí? Ujú. Matar a tantos profetas. Wow. Luego huir, ¿verdad que sí? Sí. Y aunque él pensaba que era el único que había quedado, Y Jezabel le declaró la guerra de una pero vez. totalmente, claro que sí. El hambre en Dios te va a transformar a otra dimensión, A otra dimensión. de gloria. Pierde el miedo una persona cuando desarrolla ese nivel como Elías. Sí, Ay, me va a meter un problema. sí, porque escucha bien, Carlos. Elías no tenía miedo. Elías, cuando viene a presentar un miedo, fue ya cuando pasó la declaración de Jezabel, que se turba. Mira, si yo te digo que una vez, no sé si te conté que yo caí preso, hace mucho tiempo, claro. A veces las personas ven que tú hablas de testimonio lejos, Sí. y hay muchos testimonios que son cercanos, Sí. bastante testimonios que son cercanos. Amén. Pero a veces hay testimonios que tú tienes que resaltarlo, porque incluso aún en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, vemos que se está hablando de una genealogía, y de repente el escritor salta de hablar de esa genealogía Brinca para allá. y dice, pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes porque le dio a la luz con dolor. Sí. Dice que este Jabes le oró a Dios y le dijo, oh, si me dieras bendición y ensanchara mi territorio. Pero hablando de Jabes, yo siempre que estudio la historia de Jabes, yo veo que en él había como un hambre a la vez y había como una pasión fuerte. De la manera que él ora, su oración fue efectiva por el hambre que tenía y la pasión con la que él como le entrega. Mira, muchos escritores, no sé a ciencia cierta, pero muchos escritores aluden de que Jabes no era descendiente del judío. Exacto, Ni no de era la tribu de descendiente. Judá, porque número uno dice, y no porque diga esto, que oró Jabes al Dios de Israel como si no fuera el Dios de su pueblo, sino porque muchos escritores entienden que hubo un espacio dedicado a este hombre, ¿verdad? Que como tú dices, tenía una gran hambre. Número uno, recuérdate que en el tiempo antiguo a la gente lo llamaban según su historia muchas Su veces. historia. ¿Verdad que sí? Como por ejemplo, cuando esta mujer dio a luz, ¿verdad que sí? Cuando tomaron el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Verdad que sí? Y Cabot. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que Jabes, la mamá lo había llamado Jabes porque Con dolor. lo había dado con dolor. Con dolor. Es decir, que en otra palabra, el nombre de Jabes significaba dolor. Dolor. Prácticamente pasaba algo. Ellos vivían un poco cercanos de Israel, poco cercanos, y al parecer yo creo que lo que ocurrió en esa historia fue que en medio de guerra ellos tuvieron que refugiarse en Israel. Se dice que fue añadido al pueblo de Israel por alguna circunstancia. Sí, es lo que dicen los historiadores, tú sabes. Ujú. Que uno no tiene una base exacta Es lo para más, decir. exacto, pero es lo más probable. ¿Por qué razón? Porque, si te das cuenta, es lo más probable porque en realidad, si tú te fijas, ella dice con dolor. O sea, lo que más rápido no puede llegar, o sea, que en esos tiempos las mujeres la dejaban viva y no la mataban. Entonces, cuando había guerra, lo primero que acudía la persona era a refugiarse en los lugares más cercanos. Sí, muchas veces. Sí, En fin, es que Jabes hace una oración sencilla, pero profunda, pero sincera, sincera muy sincera. y como con una compasión, una pasión fuerte. Entonces, en la forma en que Jabes lo hace, el escritor dijo, no, espérate, yo tengo que resaltar. El Espíritu Santo como que dijo, espérate muchacho, méteme a la historia esto, porque yo Uf. tengo un pueblo que viene por ahí con hambre, Sí, ¿verdad que sí? Y dice que, y le otorgó Dios lo que pidió, sí, ¿entiendes? Entonces, el hambre espiritual es importante En la el vida del cristiano. creyente. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos
supuestos cristianos que ellos sí y el otro no, en el sentido de que llegan tarde a la iglesia y son los primeros que se quieren ir. Sí, Hay no, hambre, no. hay hambre de Dios ahí. No hay hambre, no hay hambre. No hay hambre. Y tú ves que a veces la gente empieza una búsqueda y yo entiendo que nada de lo que te pueda pasar a ti culparía a Dios de eso. Ni lo que una gente te haga puede culpar a Dios de eso. No, jamás. Para tú poder, porque ¿cómo tú pagas con Dios los acontecimientos de tu vida si Dios no tiene la culpa? Y eso es algo muy peligroso. Es peligroso, o Porque sea, tú contender, dice Job, ¿quién contenderá con el Todopoderoso? Con el Todopoderoso. Esa sabiduría, el mismo Dios le dice a Job, ¿tú crees que es sabiduría contender con Dios? con Dios. Hay situaciones de prueba que el ser humano sí se enoja contra Dios, pero Dios mío, como dijo Abacú, ¿por qué Sí. el malo prospera? Y en realidad es así. Hay momentos que el malo prospera y que tú lo ves, ¿verdad que sí? Ujú. Y tú solamente pecas una cosita y de repente este látigo ahí, ¡cha! ¡Fua! Y eso pasa mucho ahora mismo. Por ejemplo, ahora estamos en una temporada abierta de la vida y del mundo, donde es fácil o es más fácil el impío prosperar por la forma ilícita de alcanzar la economía. Entonces, el justo que tiene que regirse tiene que regirse por un principio, Por un principio bíblico. ¿verdad? Mirando todo eso. Sí, no, y que no puede. Entonces, le toca ver eso y tú dices, wow, pero caramba, si Dios me abrió una brecha. Pero lamentablemente hay que ser capaz, hay que ser violento, como dice Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Mucha violencia. Son los valientes lo arrebatan. Pero mucha violencia, porque desde que tú pisas el reino de los cielos, inmediatamente hay violencia contra ti. Sí, ¿Verdad que sí? Hay problemas contra ti. pero serio, Muy serio. ¿Por qué? Porque es como si se dijera se busca se busca fulano. a carta blanca. ¿Tú te has sentido cuando estás metido así como en esa búsqueda, Carlos? ¿Has sentido como que te están buscando, te están siguiendo? Al contrario, cuando no me meto es que yo siento que me Ay, 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 mi va. Esto está fuerte. Si no me meto, si duro mucho sin meterme, Se ahí mete se la siente la persecución. opresión, se siente la guerra. Claro que sí. Santo. Sí, mientras tú estás bajo la unción, hasta los atracadores tienen que andarte de lejos. Con De eso lejos. te digo todo. La unción marca como un toque ¿Se ha especial. pasado? ¿Algún Claro. día ha intentado atracarte? Ah, no, es cristiano, déjalo. Pero yo- no, ese no. Yo viví un tiempo que yo compraba los teléfonos, Carlos, y era para los tigres. Yo nada más salía, lo compraba nuevo y salía a la calle y fue y me lo ¿Y qué quitaba. pasó? ¿Había unción Un día o era di- proceso? Un ¿Qué día pasó dije, ahí? no, un día me iré con Dios, un día dije, mira lo que voy a hacer. Ay, padre. Tú me vas a dar un celular, quiero que me dé un celular. Y el que se me robe ese teléfono, si no me lo devuelve, tú lo... Y mira, no voy a comprar teléfono si no eres tú que me lo das. Me dio una unción, varón, que tengo como 4, 5, 6 años con este teléfono. Mira, Y todavía está que el que se lo roba me lo da para atrás. Dios que me siga guardando, pero a mí me ha intentado atracar como 3 veces. Y Wow. como te decía ahorita, te iba a contar, que hubo una vez en mi tiempo, Padre. hace un tiempo ya, un par de años, espero que el capitán no esté mirando este video, Amén, amén. Lo cegamos para que lo vea. donde me metieron preso cuando yo estaba empezando a manejar y me metieron preso ahí en Cristo Rey. Padre. Me agarraron por donde está la bomba, Ujú, ujú. de allá de Cristo Rey, y me llevaron a la 42. Tú Uf, sabes que ese destacamento no tiene salida. no tiene A salida. mí me gusta dar siempre este testimonio, porque güey, yo me río. Amén, Y amén. yo a veces me pregunto, ¿y qué dirá el capitán si ve este video? Y yo a veces me pregunto, ¿se habrá convertido ese señor? Porque lo primero que cuando él me llevó, porque yo estaba en vía contraria, fue en vía contraria que me agarró el policía. Y yo me hubiera soñado esa misma madrugada que me metieron preso y que alguien me fue a sacar. Y entonces cuando él me llevó al destacamento, le dije al capitán, al oficial del día, le dije, pero déme una oportunidad, que yo soy cristiano y ahora yo estoy Padre. empezando a manejar. Y él me dijo, no, esa gente está presa ya por meterse en vía contraria. Ujú. Y ahí fue a ver si había más espacio, parece, atrás donde estaban los presos. Los presos. Y ahí me recordé que estaba preso y que me soltaron. Y él agarró mi licencia y la dejó en el mostrador, ahí en el escritorio, y se fue para atrás. Y me recordé, y yo le dije, señor, pero
si es de ti y tú quieres sacarme, ¿verdad? De esta cárcel, que no me vayan a meter preso. Ese policía que me está mirando, estoy orando en mi interior, voltea de la cara. Y para mi sorpresa, en menos de un segundo, volteó la cara. Y yo agarré mi licencia, como que no era conmigo, me metí, salí, me metí en el carro. Cuando fui a dar la vuelta me dijeron, no, tienes que volver por el mismo lugar porque por aquí no hay salida. Cuando doy la vuelta digo, Señor, fuiste tú que me dijiste que saliera. Amén. Y cuando veo, están todos los policías afuera, hasta los